Ya está, ¿verdad? Ok, buenas tardes. Hoy es 22 de mayo del 2021 y estamos aquí desde Boca Ratón, Florida, con un gusto tremendo para abordar este capítulo 11 de Segunda de Samuel, donde vamos a aprender muchas cosas acerca de Dios, de sus principios, de sus estatutos, de su forma tan perfecta de llevar todas las cosas. Mi nombre es Alma Alvarado y vamos a orar. ¿Listas? Señor Padre Todopoderoso, en tus manos estamos para poder recibir tu espíritu y poder recibir la información que vamos a obtener. Te pedimos, Padre, que no haya nada que vaya en contra de las personas que vayan a escuchar y que no seamos una piedra de tropiezo, más bien una puerta abierta para el entendimiento de tanta belleza y tanta obra tuya. Te pedimos, Padre, que las personas que escuchen esto y que estén pasando por problemas similares a los que pasó David comprendan la importancia de el confesar y el arrepentirse. Te pedimos, Padre, por todas las personas aquí presentes y sus peticiones, sus necesidades de sus hijos, sus esposos, sus familiares, que siempre estamos pidiendo con todo nuestro corazón para que tú los atraigas hacia ti. Igualmente para las personas que han de ver el programa después. Te agradecemos mucho por tu bondad y por tu protección. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, estamos con el capítulo 11. En el capítulo 10 vimos a, a David muy misericordioso con uno de los hijos de Jonatán, que quedó vivo y que estaba lisiado. Se llamaba Mefiboset. Y mandó a llamar a uno de los siervos de Saúl, y él fue encargado de labrar todas las tierras, porque todas las tierras que eran de Saúl se las devolvió David a Mefiboset. Y este siervo iba a encargarse de todas las cosas que había que hacer en la tierra. Después vimos en el capítulo 10 que hubo derrotas para los amonitas y los sirios, que otra vez vinieron, pero los hebreos eh, los, um, los atacaron, pero sin haber heridos, sin haber muertes. Sin embargo, ellos después de eso trataron de volver otra vez, y fue cuando entonces David sí fue a la guerra, y el resultado fue que todos los pueblos se tuvieron que convertir en siervos, pagos de tributos, y estaban bajo el régimen de David. Vamos a empezar entonces ahora el capítulo 11, por la buena voluntad de Dios. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David desde su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y se durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab
que era su comandante en la guerra, envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, David, y por mi vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías, quédate aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer, a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y entonces, venida la mañana, envió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Y hasta ahí David cumplió con todo lo que tenía que hacer para cubrir su pecado, según él. Ok, vamos a ir paso por paso para ver qué está pasando aquí. Dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra y David envió a Joab. Pero ¿cómo que David envió a Joab? ¿Cuál era la misión de un rey? ¿A qué se debía dedicar un rey? ¿Que cuando todo su ejército estaba peleando, él se quedaba en la casa? No. Y eso lo vemos desde Primera de Samuel 8:20. En Primera de Samuel 8:20 es cuando los hebreos le dicen al profeta Samuel, queremos un rey, porque queremos un rey que vaya delante de nosotros a la guerra. Pero esta vez, probablemente David dijo, ya he peleado mucho contra los filisteos, contra los sirios, contra los amorreos, ya me merezco un descanso. Bueno, pues ese descanso le abrió su apetito a la lujuria. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces envió a Joab y con él sus siervos y con todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. ¿Ok? Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a ver qué tipo de baño era este. ¿Qué tipo de baño? El baño, de acuerdo a los comentaristas, no era un baño normal, era un baño ritual que en hebreo se llama mikvah. Y los mikvah se tienen que hacer en un lugar donde el agua está corriente, no debe de estar estancada.
Este baño ritual se tiene que hacer 8 días después de que termine el flujo de sangre menstrual. Entonces, eso significaba que no estaba esperando un hijo de Urías. Él se fue a la guerra y ella se quedó, pero tuvo su flujo menstrual y podemos ver lo que estaba haciendo su mikvah. 8 días después de que se termina el flujo menstrual, ella estaba haciendo un baño ritual. Estaba haciendo un tumá porque ella estaba inmunda. En Levíticos 15, nosotros podemos leer que una mujer cuando tiene su menstruación está inmunda en Levíticos 15. ¿Pero por qué está inmunda? ¿Es pecado? ¿Acaso es pecado tener la menstruación? No, ese no es el motivo por el cual está inmunda. El motivo por el cual está inmunda es porque ella, al tener el sangrado, es porque el óvulo no se fecundó y entonces es un óvulo muerto. Entonces tiene dentro de su cuerpo algo muerto y en eso consiste la inmundicia. Y es por eso que sale el flujo de sangre, porque el óvulo muerto tiene que salir. Temuná no es pecado, es algo normal. La temuná inmunda por la sangre y el óvulo muerto. David lo sabía y no quería estar inmundo. Él sabía que ella estaba haciendo una mikvah, un baño ritual. Él no quería estar inmundo. Cuando David tomó a Bat-sheba, Bat-sheba es el nombre en hebreo. Bat significa hija y Sheba significa 7. Probablemente fue la tercera hija de este matrimonio o le quisieron poner así porque el número 7 significa perfección. No sabemos exactamente, pero ese es el significado. Bathsheba, ella estaba ritualmente limpia. Bathsheba estaba en su máxima posibilidad de fertilidad. ¿Por qué? Porque está sucediendo este baño ritual 8 días después de que se termina el flujo menstrual. Entonces eso significa que ella estaba lista para quedar embarazada. Y David lo sabía. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos una cita bíblica en 1 Corintios 10:13. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 10:13. Dice, 1 Corintios 10:13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está diciendo que nosotros vamos a pasar por muchas tentaciones, pero que siempre con cada tentación vendrá la salida. Y nosotros tenemos que estar listos para poder salir, escapar cuando sea necesario. Entonces, aquí tenemos la primera posibilidad de David de escapar. Ah, esta mujer que estoy viendo está haciendo un baño ritual porque ella está exactamente en su máximo de fertilidad. Escápate, David, escápate, deja de verla.
No pongas tu mirada constantemente en ella. Escápate, David. Pero David no lo hizo. Y aquí tenemos a David desde su terraza, pero estaba con la mirada fija para escapar de esa tentación. Debió de haber dejado de mirarla, meterse, irse hasta lo más lejano que pudiera haber sido. Como ven, ella está haciendo un baño ritual. ¿Ok? Vamos a continuar aquí en la Biblia. Dice, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé o Bathsheba, hija de Eliam, foco rojo, hija de Eliam, mujer de Urías, otro foco rojo, mujer de Urías, el Eteo. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando aquí. Fíjense bien. Dice Bathsheba, que significa Bath, hija, y Sheba, número 7. Es hija de Eliam. Eliam, según segunda de Samuel 23:34. Ella, Eliam, era un poderoso guardia. Fue cuando David debió haber dicho, ah, caray, ¿es hija de Eliam, mi guardia extraordinario? No, 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 no. Tengo que echarme para atrás. Escape número 2, oportunidad número 2. Y le dijeron, es esposa de Urías. Y en segunda de Samuel 23:39 dice que Urías era un valiente de su ejército. Ese debió haber sido otro escape número 3. Y decir, ah, no, 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 es hija de Eliam, es esposa de un valiente que tenía mucho tiempo yendo a la guerra con él, a todas las guerras que tuvo que pasar. Pero David no puso atención a los escapes. Urías durmió con los siervos y no se fue a su casa. Y David dijo, pero ¿cómo que no te fuiste a tu casa? Pues que no vienes de camino, cansado. ¿Y por qué no te fuiste a tu casa a bañar, a lavarte los pies, a comer, a beber y a estar con tu esposa? No, contestó él, claro que no lo voy a hacer, porque el arca está ahí en el campo. Los soldados, Joab, están en el campo y todos están en la lucha. Yo no puedo estar aquí gozando mientras ellos están batallando. ¡Wow! ¡Qué lección para David! Urías, borracho, porque este David lo emborrachó, durmió la segunda vez también con los siervos. Y se lo dijeron a David. Urías no fue a su casa. Ahí tenía un escape número 5. En 1 Corintios 10:13 es lo que acabamos de leer, que en cada tentación Dios nos da la posibilidad de tener escapes y hay que aprovecharlos. Porque, por ejemplo, el tiempo de escape es al principio, cuando queremos salir de un tren que ya partió.
Saltar al principio no pasa nada, pero después es mortal. Por eso los focos que le estaban dando a David. Pero ¿cuál era el problema? ¿En qué consistió tanto desastre? El problema consistió en que los 20 años anteriores son la antesala que culminaron con la desobediencia de David al estar esposa más esposa más esposa, sin ocuparse de la continencia sexual. Esposa tras esposa tras esposa. Exactamente lo contrario que Dios dijo. ¿Qué fue lo que ordenó Dios? Una sola esposa. Se paseaba porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Su pecado no fue ver a Bathsheba, sino el continuarla viendo sin poner en alto algo seductor que provocó la lujuria. La desobediencia empezó desde 1 Samuel 25, 42 al 43, cuando él, ya teniendo una esposa que era la hija de Saúl, obtuvo otra esposa que fue Abigail, después de que murió su esposo Nabal. Y en Primera de Samuel, perdón, y en Primera de Samuel 3, 2, 5, ahí viene, no, Segunda de Samuel, perdón. En Segunda de Samuel 3, 2, 5, ahí vienen la cantidad de hijos que ya tenía, que le nacieron en Hebrón antes de irse a Jerusalén. Entonces David estaba ya muy adicto a mujer tras mujer. Fue incrementando su complacencia en sus pasiones, de tal manera que cuando vio a Bathsheba no se pudo contener. Vamos a continuar entonces aquí con el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Imagínense qué ha de haber pensado Urías. Qué preguntas tan, pues, bobas. ¿Para eso me mandó traer de la guerra? ¿Para preguntarme cómo están los soldados, cómo va la guerra? Y Urías se las empezó a oler. Además, acuérdense que a la gente le gusta hablar. Y David cometió el error de mandar traer con mensajeros a Bathsheba de su casa. ¿Ustedes creen que esos mensajeros no iban a andar chismeando? Bueno, Urías decía: qué curioso, ¿para qué me mandó traer? No entiendo. Pero los rumores ya empezaban. Versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Comida muy deliciosa. Y Urías empieza a decir: esto no me huele bien. Esto no huele bien. ¿Por qué tanta insistencia de que vaya a mi casa con mi esposa? ¿Por qué tantos presentes de la mesa del rey? ¿Por qué me mandó traer? Urías no quería estar involucrado en ese pecado.
Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Ustedes creen que su esposa Bathsheba no sabía que ahí estaba su esposo? Pero ella tampoco salió a buscar. Tenía mucha cola que le pisaran. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca y la gente de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense bien la lección que le dio el fiel Urías contra el infiel David. Versículo 2. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer, a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir, o sea, David salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, este Urías se volvió a quedar a dormir ahí con los siervos de David, pero no se fue a su casa. Esto ya le está desesperando a David. Le está desesperando porque utiliza una y otra estrategia y no funciona. Y ahora va a llegar a lo peor que pudo haber llegado un hombre, que no tomó en cuenta las advertencias y no se arrepintió a tiempo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Okay? El problema no fue que Bathsheba era muy bella. David ya tenía adicción a la lujuria desde hace 20 años. David ya había adulterado desde el terrado de su casa buscando una experiencia placentera. ¿Cuál fue el costo? Fíjense muy bien en el costo, porque muy dolorosa que va a ser la vida de David de hoy en adelante. Embarazo no deseado. Y al final de cuentas, el niño muere. Número 2, muerte de un siervo fiel. Urías era el siervo fiel. Número 3, hija violada por un medio hermano. Número 4, un hijo matado por otro hijo de David. Número 5, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos que le quiere quitar el reino. Número 6, su hijo Salomón lo imita en su falta de continencia sexual con 1000 mujeres y quien guía a Israel lejos de Dios. Consecuencias graves. Vamos a continuar. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. ¿Cuáles eran los planes de David? ¿Qué decía la carta? Pon a Urías al frente. Y cuando ya estén todos al frente y vayan a salir los enemigos, se retiran todos ustedes y lo dejan ahí solo para que lo maten. Bueno, a Joab, el general del ejército,
no le pareció muy buena idea. Le pareció que iba a estar muy obvio, que se iba a ver muy mal eso. Entonces Joab inventa otra forma. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. O sea, puso a Urías, pero junto con otros soldados cerca de donde estaban los soldados valientes de los enemigos. 17. Y saliendo luego los de la ciudad de los enemigos, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías, pero Urías junto con otro. Fue una forma como Joab trató de dorar la píldora para que no se viera tan obvio que lo único que quería era que Urías muriera. Versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, todo esto está hablando Joab. Aquí todavía no entra David hablando. Entonces, en el versículo 20, si el rey comenzara a enojarse, ¿por qué se va a enojar David? Porque Joab no siguió sus instrucciones. Porque Joab no puso en el frente donde estaban los enemigos solo a Urías, sino puso más soldados israelitas, y entonces eso significa que David iba a estar muy enojado porque murió mucha gente en vez de haber muerto solamente Urías. Si el rey, dice Joab, le dice al mensajero, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿Por qué se acercaron tanto? Porque estaban casi pegados al muro. ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? O en el precinto o en la escuela, para que ni siquiera llegue a su casa. Y ahí se lo entrega. Ay, no, porque ella es muy cristiana. Ay, no. Porque me Pero- da pena, digo, pena. Ok, ya están todas silenciadas. Entonces, cuando acabes de contarle al rey todos los asuntos de la guerra, versículo 20, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Y eso lo vimos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, versículo 53, eso dice que una mujer le echó a, a Abimelech, le echó un pedazo de cemento muy grande de una rueda de molino y murió en Tebes. ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. O sea, que lo demás era pura información que era pura paja. Era solamente para cubrir lo que va a decir al final, que ya murió Urías. 23. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. 23. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. O sea, nos iban ganando, los enemigos nos iban ganando. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, aunque nosotros también metimos nuestra defensa y los empujamos hasta la puerta de su ciudad. 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Ok? Ya le dijo el mensajero de Joab todo lo que pasó, la verdad de lo que pasó, y ahora vamos a ver cómo va a reaccionar David. Se va a mortificar porque murieron varios soldados, varios de sus soldados junto con Urías. David
está pensando en otras cosas muy diferentes. Vamos a ver cómo va a contestar. Muy cínico. David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, pues así es la guerra, la espada consume. Ora uno, ora otro, a veces uno, a veces otros. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú alíñate. O sea, tú síguele dando a la ciudad hasta que la alinees. No te preocupes por los que murieron. A veces mueren unos, a veces otros. Así es la vida. En Levíticos 20:20 dice que los dos adúlteros debían de ser apedreados. O sea que David y Bathsheba merecían ser apedreados. Al morir Urías, Bathsheba se salvó de ser apedreada, porque todo lo cubrieron, según ellos. David cree que lo ha cubierto todo. Se le olvidó que Dios todo lo ve. Muchas veces para el humano que ha caído en esto, eso es lo de menos, lo de menos. Lo importante es que los terrestres no se enteren para continuar con la vida. Y dicen, ya nos ocuparemos de Dios después. Otra vez, David cree que lo ha cubierto todo. Se le olvidó que Dios ve todo. Muchas veces para el humano que ha caído en esto, eso es lo de menos. Lo importante es que los terrestres no se enteren para continuar con la vida. Y dicen, ya nos ocuparemos de Dios después. ¿Qué le pasó a David? Muchas mujeres, falta de continencia sexual, lujuria, adulterio y terminó en asesinato. ¿Cuántas vidas reales no hemos visto con esta misma cadena? ¿Cuántas telenovelas en la televisión no hay con esta misma cadena? Porque no están cumpliendo con los estatutos de Dios. En el Salmo 32, vamos a ver qué sintió David. ¿Qué sentía David cuando todo esto estaba sucediendo? Vamos a buscar el Salmo 32. Solamente vamos a leer un pedacito. Dice, listas, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero fíjense bien ahora lo que va a decir acerca de cómo se sentía David en ese momento. Mientras callé, mientras no dije cuál era mi pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día estaba gimiendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo se sentía David? Extremadamente seco de sus huesos y de su vida. Vamos a continuar. Entonces David ya se quedó muy, muy contento al oír las palabras del mensajero que Urías había muerto. 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido.
Más o menos los duelos eran por unos 7 días. 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo a través del profeta Natán, David es descubierto y es obligado a confesar y arrepentirse. Pero el mal que le ocasionó a su familia no hay para atrás. Acuérdense, si alguno de ustedes se encuentra en situaciones similares como la de David, de estas tentaciones tan graves, acuérdense que hay escapes y Dios nos va poniendo una y otra oportunidad para escapar de la tentación. Y lo más importante es que cuando nosotros nos demos cuenta de la falta, de cómo hemos herido al Todopoderoso, confesar y arrepentirnos de todo corazón. Acuérdense que nunca es tarde para buscar el arrepentimiento y buscar a Dios de todo corazón. Desgraciadamente, ahora podemos decir que David fue mejor cuando era siervo que cuando fue rey, porque cuando fue rey ya se puso en mucha comodidad y eso le produjo estar pensando en cosas que no debió haber estado pensando. ¿Ok? Entonces terminamos el capítulo 11. Vamos a abrir los micrófonos para si alguna persona tiene algo que compartir, testimonio, agradecimiento, petición, pregunta. Bueno, yo quería compartir qué importante de verdad que es, aunque el Padre nos perdona de todo lo que podamos hacer cuando tenemos un corazón realmente arrepentido delante de Él, las consecuencias continúan. O sea, no porque nos haya perdonado el Padre significa que no vamos a tener que pasar por las consecuencias. Y muchas veces consecuencias nos pueden llevar toda una vida. Pero por lo menos ya vamos a empezar a vivir sabiendo una esperanza de que ya lo que hagamos a partir de que pedimos perdón en adelante, vamos a saber que ya no vamos a volver a cometer los mismos errores porque aprendimos. Y es cuando uno crece espiritualmente. Ya te vuelves otra persona. Así es. Qué hermosa enseñanza. Porque a pesar de cómo fue David, fue yo creo que uno de los que también pecaron demasiado. Pero aún así fue elegido por el Padre y lo que lo puso fue tremendo donde llegó él. Exactamente. Y si podemos hacer una comparación con otra persona de la Biblia que también fue pues tentado a pecar. Tenemos a José, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, cuando estaba en Egipto, la esposa de Potifar trató de seducirlo, pero él corrió y ella se quedó con una parte de su ropa. Pero la tentación de este José fue mucho más fuerte, mucho más peligrosa que la de David, porque él estaba ahí mismo en el mismo cuarto. Y en cambio él resistió a la tentación y huyó, aunque tuvo que estar en la cárcel 12 años. Y no lo entendía por qué tenía que estar ahí si él no había hecho nada malo,
Y en cambio David, que pudo haber evitado la tentación, no lo hizo. Ujú, Ejemplos. ujú. ¿Alguien más? Hermoso, hermoso. Gracias, Almita. Gracias a ustedes por estar aquí, al frente del cañón. Gracias, Padre, que te da la sabiduría para podernos enseñar, Almita, de esa manera tan hermosa. Que no se nos puede olvidar nunca las Acuérdense cosas. que viene todo de su poder, todo. Todo de la gloria es para Él. Amén, amén, así es. Por Daisy, el ¿quieres pecado, decir algo? ¿Mande? Alma, por ese pecado de David tuvo tantas consecuencias en su familia. Sí. Ujú, La hija violada, el hermano mató al hermano ujú, y cuántas cosas más le pasaron. sí. Todo eso fue el pago de las consecuencias del pecado. Por Ok. generaciones, que es lo que viene ahí. El Ajá, pecado viene por generación nada más para ti. ujú, Hay exactamente. generaciones de maldición que dicen, de las que habla la palabra. Pero José evitó todo y fue a la cárcel, Alma. Pues sí, fue a la cárcel porque así Dios lo tenía planeado. Él necesitaba aprender todavía más cosas ahí en la cárcel y antes de ser el poderoso segunda mano del faraón. Ujú, Estaba jovencito cuando eso. sí. Pero Entonces el acuérdense muchacho se pulió. que a Dios no se le pasa ningún detalle. Si nosotros, después de haber hecho algo bueno y después de habernos zafado de una tentación tan grande y haber hecho lo bueno y luego que nos lleven a un lugar que no es lo que esperábamos, no hay que repelar porque para Dios no se le pasa ningún detalle. Él sabe por qué tienen que suceder así las cosas. Y José necesitaba estar 12 años en la cárcel. Ay, Dios mío. Mucho más humilde y manso. Y las consecuencias fueron más lindas para él. Y las consecuencias fueron lindas. Ujú, Sí, las consecuencias de haber sufrido tanto. sí, Lo llegó. y él tuvo la oportunidad de tener en su corazón el anhelo de perdonar a sus hermanos cuando los vio, cuando después de tanto daño que le hicieron, esa estancia en la cárcel le dio la oportunidad de él de tener esa misericordia, como la misericordia que tenía con los que estaban encarcelados. Acuérdense que dice la Biblia que llegaba a él, ahí con los que estaban encarcelados y les decía, ¿por qué estás tristecito? ¿Por qué? Con una ternura que trataba a a los compañeros de la cárcel. Él los animaba. Sí, los animaba. Y Ujú, fíjate que a pesar de todo que estuvo él encerrado por tantos años, ujú, el padre lo cuidó tanto que siempre él lo tenían como privilegiado ujú. dentro de la cárcel. O sea, siempre estuvo cuidado. O sea, siempre tuvo buenas chambas, en donde quiera que estuviera, muy buenas chambas. Lo protegía el padre exactamente. Bueno, todo lo que hacía prosperaba, Todo. porque nunca había habido tan buena disciplina y Así- tan buen ambiente en una cárcel como la que él estuvo. Ujú, Y también todo lo que él sembraba se daba precioso, donde las piedras que picaba, todo era limpio, ordenado, organizado. ajá. Y después ya cuando el faraón le dio la administración de todo, hizo maravillas y convirtió a Egipto en primera potencia. Pero primero tenía que enseñarle con lo poco para darle lo mucho. Exactamente. Por eso a Dios no se le escapa ningún detalle. Fue preparándolo ahí en la cárcel para lo que él iba a recibir. Qué hermoso. Ujú. Así estamos nosotras. Nos está preparando Amén, así es. para cosas grandes. Sí, Amén, amén. Tremenda lección, Alma. Gracias. de nada. Fíjense que cuesta trabajo eh, aceptar que David, bueno, ya tenía una trayectoria de lujuria y de una adicción a las mujeres y eso fue lo que le causó esta tentación
y este asesinato tan tremendo. Porque el pobre de Urías ahí va caminando rumbo a la guerra con su sentencia de muerte en la mano. Pero qué fidelidad la de Urías, que no fue para abrir la carta. Si la hubiera abierto, hubiera dicho, ay, no me regreso a la guerra, me voy para otro lado y huyo. Pero él no abrió la carta. La carta estaba sellada. Tremendo respeto. Tremendo respeto. Tremendo ejemplo. De Urías, el ejemplazo que le dio Urías a David. Y esta muchachita Bathsheba cambió oro por piedritas relumbrosas. Sí, tenía muy buen esposo. ¿Esa fue la última esposa de David, Betsabé? No. No. Oh, wow. ¿Vinieron más después de ella? Acuérdense que no nomás son esposas, también son concubinas. Oh, ok. Wow. Pero el que tuvo 1000 fue su hijo Salomón, entre esposas y concubinas. Él sí salió peor. Tenía un ejemplo del padre. Salió refinado. Y también fue grande. Salomón también fue grande en la palabra. Sí, también. Pero también porque también tiene arrepentimientos. Sí. Pero y tuvo muchísimo poder y muchísimo dinero, muchísimo lujo, pero al final de cuentas se dio cuenta que todo era vanidad. Lo Sí. repite varias veces, todo es vanidad. Mira. Bueno, entonces vamos a terminar para poder cortarle y necesitamos una voluntaria que quiera orar. A ver, Trudy. Yo no. Bueno, nadie. Vamos a orar entonces. Almita, perdón, Nere, para que oren por Ana María, que tuvo que irse para la montaña. Parece que el cuñado lo operaban en la madrugada de hoy, creo que va a ser. El lunes, ¿no? El lunes. O el lunes. Tenía que bajar como una montaña de 5 horas de camino o 2 horas y llegar al hospital. Lo operaban a las 5 para que la pusieran en oración. Sí. Entonces ella seguramente está volando y no podía entrar hoy. También me pareció raro que Iris tampoco entrara hoy. Matica sí parece que puso un mensajito que no podía entrar. Y bueno, nada. Marta Lucía tampoco entró. Exacto. Ok. Bueno, adelante. Presentan problemas o detalles, obstrucciones. Sí. Lo bueno es que lo pueden ver la repetición. Bueno, Padre bendito, te damos gracias en este tiempo que tú nos permitiste, Padre, estar aquí delante de tu presencia, conociendo más de tu palabra. Pero sobre todo, Padre, gracias porque nos has cuidado toda la semana. Gracias porque nos has dado salud. Un momentito. Abre el micrófono. Le puse mute a todos. Tú nomás abre el tuyo, Erendira, por favor. Listo. Okay. Bueno, gracias porque nos has cuidado en toda la semana, Padre de la Gloria. Nos has dado salud, provisión, alimento. Has cuidado de nuestros seres queridos, Padre. Gracias, Padre mío, porque nos has enseñado con este libro que nos estás enseñando, Padre, de 1 Samuel, con David, de que realmente tu misericordia es enorme, Padre. Que a pesar de que te fallamos día tras día, no nada más cosas físicas, Padre, sino hasta con nuestras mentes, con nuestros pensamientos, Padre de la Gloria, pero aún así tú nos sigues perdonando día a día. Lo que tú nos enseñas, Señor, es de que lleguemos realmente arrepentidos de cada cosa que hagamos y que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, lo que es el bien y el mal. Gracias por enseñarnos cada día el quererte, respetarte más a ti. El que realmente, Padre, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada.
Gracias, Padre, porque también nos enseñaste que a pesar de David, tantos pecados que ha cometido, tú siempre, tu misericordia, se la demostraste a él, como la has demostrado en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque realmente no tenemos palabras de agradecimiento de todo lo que nos has guardado, de todo lo que nos has dado, de todo lo que nos has librado. Aún ni siquiera nos hemos dado cuenta de tantas veces que nos has librado de cosas. Gracias, Señor, porque nos has dado esta maestra Almita, ponerla en nuestro camino, que tú le has dado sabiduría, con esa dulzura, ese amor con el que realmente nos enseña, que nos podemos entender y nos empezamos a imaginar estando en ese lugar, cuando ella platica, cuando enseña las fotografías, las láminas. Nos metemos realmente en el tiempo con el que vivieron estos siervos tuyos, que fue David en este tiempo. Gracias, Padre, bendice su vida, bendice sus hijos, sus nietos, su esposo, Padre, todos sus familiares también en México, para que en tu tiempo, Padre de la gloria, todos los que aún faltan por llegar a tu camino, que realmente tengan ese arrepentimiento genuino delante de ti, puedan llegar a tu camino. Al igual te pedimos por todos nuestros familiares que aún no llegan contigo, Señor, a estar en obediencia, que puedan entender el amor que tú tienes con cada uno de ellos, que no importa lo que hagamos, no importa por lo que estemos pasando o por lo que hayamos hecho en nuestras vidas, que siempre tú eres un Padre perdonador y que tú no quieres que ningún alma se pierda. Por eso, Padre de la gloria, te damos gracias y te pedimos que toques esos corazones todavía que están endurecidos, para que tú los pongas un corazón de carne, que puedan entender que no por su pecado que hayan cometido, que estén cometiendo, significa que no pueden acercarse a ti, sino al contrario. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia que es tuya, Padre. Por eso te pedimos en este tiempo de clamor y de oración, que tú toques esos corazones de tanta gente que todavía falta que llegue a tu camino de arrepentimiento, que sabemos que van a pasar muchas situaciones muy difíciles en el tiempo que estamos viviendo, y que si no estamos aferrados y agarrados realmente de tu palabra y de tu mano, va a ser mucho más difícil, Señor. Por eso, como cada día clamamos por todos los que faltan por llegar, por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares en sangre, Padre, para que tú los llames y tengan ese arrepentimiento como lo tenía David, que realmente es genuino, Padre, y que tú los vas a perdonar para seguir en el camino tuyo, para darles la bendición que están esperando. Tú estás esperando para dárselas. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por cada una de las que estamos aquí conectadas, por las que no pudieron conectarse, Padre, como Ana María. Tú sabes que tú la cuides y la guardes en ese viaje, que cuides a su cuñado, Padre, y que le des salud, Padre de la gloria. Como también te doy gracias, Padre bendito, porque por Alfonso González, que hemos estado clamando tantos días, que fue entubado este lunes porque tenía el COVID. Ayer, en tu principio de Shabbat, la noticia fue de que ya lo desentubaron y hace rato ya pude hablar con su mamá. Te doy gracias, Padre bendito, porque ahí vimos tu mano poderosa, que las oraciones siempre llegan a tus oídos, Padre. Únicamente son tus tiempos y el confiar y creer que tú nos escuchas y que tú haces la obra. Gracias, Padre, por cada vida de cada una de nosotras. Cuídanos en esta semana que mañana comienza, Padre, para poder estar en tu presencia nuevamente y conocer más de tu palabra el próximo sábado. Bendiciones para todos los que van a escuchar este video, para que también tengan ese arrepentimiento, que nunca es tarde, siempre es un día renovado para poder llegar de la presencia del Padre y para que nuestras vidas empiecen a cambiar a partir del momento que nos arrepentimos y llegamos a Él, porque las bendiciones están esperándonos. Gracias, Padre de la gloria, te doy todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Ay, no sé qué le pasó porque se me fue mucho el sonido. ¿Quieres cortar la Yo escuché el cosa entero, Almita? Sí. servicio entero.